Bueno, esta tarde estamos de nuevo en el Museo de la Merced y hablamos esta vez con María Alonso, que nos va a hablar de exactamente García Alonso. García Alonso, Sí, perdón. pues mira, voy a hablar de todo el proceso que está ocurriendo ahora mismo de beatificaciones de víctimas de la guerra civil y cómo esas beatificaciones, el proceso que todo esto lleva consigo, está también transformando y entrando un poco en relación con los procesos de dignificación de la memoria de las víctimas de la guerra civil y de los republicanos. Ese es básicamente el objeto de esta charla. Hablar de beatificaciones en una época tan laica parece que suena raro, ¿no? Suena raro, pero en España llevamos ya casi 1900 beatificaciones de personas que murieron a consecuencia de la represión de retaguardia. Aquí en Ciudad Real muchas personas. Entonces, date cuenta que es un proceso que comienza y que se extiende y se desarrolla en los mismos pueblos en los que hay todo un proceso de recuperación de la memoria de los republicanos. Entonces, están dando los dos fenómenos a la vez. Estos beatos de la guerra civil son personas que han comenzado el camino de la santidad, que empiezan a hacer milagros ya, y que de alguna manera comienzan a meterse dentro de los procesos de religiosidad popular de un modo que a veces entra en colisión o en problema con otras recuperaciones de otras memorias que son completamente contrarias, que se dan en los mismos pueblos. Claro, porque al hablar de beatificaciones, lógicamente pensamos en la Iglesia Católica y lógicamente por la referencia histórica también de la guerra civil en el bando nacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mira, por el momento todas las personas que han sido beatificadas en España lo han sido porque habían sido, digamos, asesinadas por los romanos. Eso no quiere decir que no haya habido personas católicas que murieran a causa de fusilamientos, digamos, por los falangistas, etcétera, etcétera. Pero por el momento la misma dinámica de la beatificación, que exige que como uno de los digamos, condicionantes para que una persona pueda comenzar el camino de la santidad es que haya sido asesinado por alguien que odiara su fe, ¿sabes? Eso parece probado, por lo menos la Iglesia lo ha considerado así, en el caso de las personas que fueron asesinadas por anarquistas, socialistas, comunistas, etcétera, y no está tan probado en el caso de falangistas, conservadores, etcétera, etcétera. Entonces no hay muchos casos, pero los hay, de católicos abiertamente declarados que protegieron, digamos, a su congregación en un momento de golpe de Estado franquista, pero por el momento no son beatos. Has hablado, bueno, esto último que acabas de decir del golpe de Estado franquista da de lleno en una típica polémica, ¿no? Y es que la derecha, lógicamente, apoyaba el bando nacional en contra de la República. ¿Habéis tenido algún encontronazo a nivel de información o de recaudación de fondos? Bueno, vamos a ver. Yo vengo aquí, digamos, a presentar una investigación que estoy haciendo. Bueno, o sea, eso no quiere decir que yo esté contra la Iglesia en modo alguno, porque además claro. la Iglesia no tiene tampoco, ni tuvo ni siquiera durante la época de la guerra, una postura uniforme, ¿sabes? Por un lado, había personas que eran católicos de base, que murieron como todos los demás, ¿no? Y en el caso concreto de Ciudad Real hubo muchas personalidades, obispos, en fin, sacerdotes de todo tipo que fueron fusilados, con lo cual ellos ni siquiera llegaron a estar involucrados. Claro. Ni siquiera llegaron a estar involucrados. Con lo cual, hablar de la postura de la Iglesia, aunque es cierto que con el paso del tiempo pues, se puede considerar en algunos casos que fueron aliados, claro, generalizar pues no es, vamos, no, sí, las generalizaciones nunca son buenas. No.
¿Ha habido así casos conocidos de beatos o beatas en Ciudad Real? Muchísimos. ¿Alguno que sea...? Por ejemplo, el obispo de Ciudad Real, Narciso de Estenaga, es uno de ellos. Por ejemplo, los beatos pasionistas de Daimiel, también, 26, de ellos voy a hablar un poco. Vamos, aquí en Ciudad Real, el número de personas, pues estaremos hablando en torno a unos 100. Y entonces con esta charla digamos que tratas un poco de desmitificar lo que se sabía hasta ahora sobre el tema de asesinatos, por decirlo de alguna manera. No, tampoco. O sea, no se trata de desmitificar, se trata de poner sobre la mesa una realidad que está ahora mismo viviendo la Iglesia en el presente. O sea, lo que voy a hablar yo no es tanto de pasado sino de presente. O sea, ¿qué ocurre en este contexto cuando hay una voluntad del Vaticano de carácter general por, digamos, dignificar su memoria? Ellos han hecho también un listado de todos los nombres de las personas que murieron en el siglo XX a causa de la religión, de alguna manera, y cómo eso entra o puede entrar en conflicto con otras recuperaciones de la memoria que se están dando también, por ejemplo, en el caso de Ciudad Real, en el mismo Ciudad Real, de personas pues que todavía están en las cosas memorias, ¿no? Entonces, esto ocurre en el presente, esto ocurre en los mismos pueblos, involucra a personas bastante semejantes y ver siempre las cosas de un mismo lado, desde mi punto de vista, no siempre es lo mejor. Entonces, aportó, digamos, más complejidad a la vida social. Entonces me imagino que con qué ojos veis a las asociaciones por la memoria histórica. ¿Con qué ojos? Bueno, mira, yo misma estoy metida en el proyecto que está financiando la Diputación de Ciudad Real de Mapa de Fosas. O sea, Julián López y otros compañeros del Centro Internacional de Memoria y Derechos Humanos. Entonces, por esto que te digo de que es una investigación desde el presente, o sea, cada uno investiga sobre su propia parcela, digamos, de interés. O sea, que primaría la objetividad, lógicamente. Cada uno intenta dignificar a los suyos. Sí, sí. Entonces, digamos que a la vez que yo estoy trabajando en ese proyecto, ahora sacamos un libro que se llama Muertos en la Paz, sobre pues todas las personas que fueron asesinadas o fusiladas o ejecutadas durante la represión franquista de posguerra, que en el caso de Ciudad Real es muy elevado, o sea, muchas personas. Sí, sí. Y por otro lado, también estoy, ya te digo, trabajando desde este otro punto de vista, o sea que no, vamos, yo creo que las dos investigaciones no son excluyentes. Porque ya te digo que trabajan sobre una misma realidad que se está dando en los pueblos, sobre todo, ya te digo, trabajamos en el entorno de Ciudad Real. Muy bien. Perdón, me imagino que ya le he contado todo. ya te habla todo. No, pero perdón, a mí vengo de la tribuna. Nada, venga. Oye, ¿en qué medida la construcción del relato, ¿no? de las víctimas, pues, ha seguido viviendo después del fracaso? ¿De qué víctimas? Es decir, de todas las víctimas. Es que hay una construcción, hay un relato sobre las víctimas. Sí, pero te digo de qué víctimas porque digamos que hay varios relatos. En el caso que yo voy a hablar ahora mismo de lo que opina la Iglesia tiene su propio relato sobre sus víctimas, que fueron y efectivamente fueron víctimas y desde cualquier aspecto relacionado con los derechos humanos fueron así, fueron extrajudiciales, fueron gente que fue, pues, obispos, sacerdotes, personas de clero regular que fueron asesinadas, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Ellos tienen su relato y ese relato deriva en un proceso de beatificación, ¿no? Y por otro lado están los relatos de las familias, de los represaliados por causa del franquismo, que es un relato que ha tenido más altibajos, que ha sido más, digamos, menos público que el otro relato y que además se ha ido muchas veces transmitiendo poco menos que de boca a boca. Entonces, tenemos un relato que puede ser
que os digo de la Iglesia, igual que hay un relato de la derecha sobre sus propios muertos, que son asumidos también como víctimas, que ha sido hegemónico ya durante mucho tiempo y que de alguna manera entra en conversación, no digo solamente en colisión, ¿no? Entra en conversación con este otro relato que está emergiendo ahora mismo.